Ok, gracias. Gracias, bueno, buenos días. Primero que nada quiero agradecer a la invitación por parte de la mesa directiva de Teramac y reconocer todo el esfuerzo que han hecho durante estos años que sobre todo yo he estado más cercano a ustedes. Yo sé el esfuerzo que hacen para sobrevivir y para poder hacer todos estos eventos. Hacer un congreso no es fácil, aunque sea cada 2 años, y con las características que tienen, ¿no? Que nadie obliga a los técnicos a pertenecer a ustedes y que sobrevivan a pesar de eso y que lo hagan de esta manera, la verdad yo quiero reconocerlo públicamente, ¿no? Bueno, como decía, como me hicieron favor de presentar, soy el doctor José María Oribe Ballesteros, soy médico radiooncólogo. Actualmente trabajo en el Centro Estatal de Cancerología en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Vamos a platicar un poquito de tumores de mediastino, una visión general. Esta es una foto del Centro Estatal de Cancerología donde trabajo. Es un centro como tal de la Secretaría de Salud de Veracruz. Eh, el servicio de radioterapia tiene más de 30 años trabajando. Yo apenas me, me agregué, ¿no? Hace 3 años y ha sido una grata experiencia. Bueno, ¿qué es el mediastino? Tenemos que el mediastino va a ser la parte del tórax que está entre el esternón, la columna vertebral y los pulmones. Existen diferentes divisiones del mediastino. Una de las más importantes se da con la línea que va de la articulación manubrio-esternal hasta la vértebra, bueno, la intervértebra T4 y T5, dividiendo una parte superior del mediastino y una parte inferior que también se va a subdividir. Hablando del mediastino superior, vamos a tener algunas estructuras importantes de las cuales van a estar presentes y de ahí vamos a ir hablando de las neoplasias del mismo, que tenemos lo que es el timo, los vasos grandes del corazón que salen del corazón, la tráquea, esófago, nervio vago y conducto torácico de la linfa. Esta es una visión de resonancia magnética, donde vemos la línea que divide el mediastino superior y el mediastino inferior, y el mediastino inferior a la vez se divide en tres, en anterior, medio y posterior. Y aquí tenemos un esquema, ¿no? Tenemos mediastino superior, todo lo que habíamos platicado, conducto torácico, la parte de los grandes vasos, el mediastino anterior, que es esta región amarilla, tenemos sobre todo el timo, que vamos a hablar de lo que es, porque a veces no estamos tan familiarizados lo que es el timo, que ese órgano qué hace y qué hace y por qué a veces no está tan familiarizado con la anatomía normal de un adulto. El mediastino medio, que va a estar sobre todo el saco pericárdico y los grandes vasos del corazón también, y el mediastino posterior, ¿no? Y bueno, vamos a tener aquí a manera ya de resumen, mediastino anterior, vamos a encontrar parte del timo, que es lo más importante, algunos músculos del esternón, vasos mamarios internos y ligamentos esternopericárdicos. El mediastino medio, vamos a tener sobre todo el pericardio, grandes vasos, pedículos pulmonares, plexos cardíacos profundos, y el mediastino posterior, que vamos a tener esófago, troncos vagales, arteria aorta descendente y también parte del conducto torácico. Hablando de epidemiología de los tumores de mediastino, vamos a tener que la mayoría de estos tumores se van a presentar en pacientes de la tercera a la quinta década de la vida. En el 75% van a ser tumores benignos o neoplasias, o sea, se clasifican como neoplasias, ¿no? Benignas, que van a ser hallazgos encontrados por algún estudio que se hizo con otra razón y no buscando una masa como tal, una neoplasia. Y el 25% van a ser tumores malignos como tal. La mayoría timomas, quistes, bueno, los quistes benignos, algunos de origen neurógeno, linfomas y tumores extragonadales. Por localización, como decíamos, lo más común en el anterior vamos a tener neoplasias del timo, que la más común es la del timoma, en el mediastino medio linfomas y en el posterior algunos tumores neurogénicos, sobre todo de la edad
infantil, pues, pediátrica. Aquí un esquema igual, hablando del mediastino superior, algunas enfermedades relacionadas con la tiroides, como es un bocio. La distribución de acuerdo a edad, en adultos vamos a tener que la mayoría van a presentarse en tumores en el mediastino anterior, posterior, bueno, menos frecuente en el medio y por último en el posterior. En niños cambia. En niños lo más común vamos a tener en mediastino anterior y posterior y muy raro en mediastino medio. El cuadro clínico de estos pacientes vamos a tener que es un cuadro clínico muy heterogéneo. Como vamos a ver posteriormente, las causas son muy diversas, entonces vamos a tener cuadros muy diversos. Sin embargo, sí están descritos algunos cuadros generales, como son la tos, el dolor retroesternal, el dolor de pecho, y ya en algunas ocasiones fiebre y disnea y falta de aire. Esto es lo más común que vamos a tener. Y va a ser sobre todo por mecanismos de compresión. No, en este tipo de neoplasias, la mayoría son neoplasias que van a causar una compresión de las estructuras normales y no tanto una infiltración como en otros carcinomas que estamos más acostumbrados a ver. Entonces, van a ser síntomas obstructivos. Y la mayoría de síntomas se van a diferenciar, como les decía, síntomas de localización o obstructivos y síntomas sistémicos que no son tan comunes, no se pueden clasificar de manera tan general, pero que también se van a develar posteriormente cuando tengamos la histopatología, como son fiebre, síntomas B en linfomas, y otro tipo de cuadros parecidos. A la exploración física vamos a encontrar pacientes que pueden estar alteradas desde los signos vitales, ¿no? Muchas veces tenemos un paciente que tiene una taquicardia, un paciente joven con una taquicardia no explicada, que tiene borramiento o apagados los ruidos cardíacos a la auscultación y nada lo está como explicando como tal. Obviamente hay otros que son más evidentes, como es el estridor laríngeo, la lateralización de la tráquea, eso es más evidente. Y en casos de mayor complejidad o de mayor urgencia, pues el edema facial, que es un signo casi patognomónico del síndrome de obstrucción de la vena cava superior. El diagnóstico va a ser importante. El primer punto, que es en todo, es la sospecha clínica, ¿no? Es un paciente que si lo vamos a diagnosticar por clínica es porque tiene algunos de estos síntomas y no está explicado por otro motivo, ¿no? Recordemos que estamos hablando de pacientes jóvenes que están presentando disnea, que están presentando una cara totalmente dematizada y que tienen un historial de 3 meses con pérdida de peso o en ocasiones más evidentes, pues adenopatías generalmente cervicales. Parte del diagnóstico, y que es un punto que de todos, casi todos tenemos acceso a esto, es la radiografía simple de tórax, ¿no? Un estudio simple de tórax nos va a dar por lo menos la primera idea ya de una masa o de una neoplasia ocupativa del mediastino, ¿no? Vamos a tener un mediastino ensanchado en un paciente joven que no tiene por qué estar así. Y ya posteriormente, ya cuando el cuadro clínico nos da el tiempo, porque vamos a hablar de eso, de hacer más estudios como un protocolo, pues ya vamos a tener tomografías o resonancias en el caso de que sea necesario y que se puedan hacer. La biopsia diagnóstica, ¿no? Como cualquier otra neoplasia, necesitamos el nombre y el apellido del tumor, ¿no? Hay muchos tipos de biopsias que se pueden hacer. En esta parte nos ayudamos bastante con radiología intervencionista. El tipo de biopsia también nos va a dar bastante material para poder nosotros mandar a patología y poder tomar una decisión terapéutica. Eso es muy importante. No todos los pacientes se les pueden hacer biopsias por aspirado, que son mucho más accesibles por ejemplo, para un médico en consultorio puede hacer una biopsia por aspirado, un endocrinólogo, un cirujano general, pero y eso nos pasa mucho a los oncólogos, cuando ya nos llega el paciente
con un diagnóstico incompleto, teniendo una tomografía con una neoplasia mediastinal y que nos lleva solo con una biopsia por aspiración, nos hace perder el tiempo. Tenemos pacientes que no tienen un diagnóstico concluyente, no sabemos si es un carcinoma, no sabemos si es un linfoma, no sabemos si es un tumor germinal de mediastino, y tenemos muchas ocasiones un síntoma o una serie de síntomas obstructivos que ya empieza a poner al paciente en una zona de peligro inminente de su vida. Entonces, esta parte de la biopsia es algo interesante de platicar porque a veces el médico, digamos, no tan familiarizado con la oncología, se le hace suficiente hacer una biopsia que acaba siendo insuficiente y eso lo único que nos hace perder es tiempo, ¿vale? Y bueno, ya hablando de los tumores más frecuentes en la región del mediastino, vamos a empezar con el timo. Hablando de los tumores del timo, vamos a tener que el timo es un órgano del sistema linfático que tiene la predominancia en la vida intrauterina y en la vida infantil. En la pubertad puede crecer hasta 30-40 gramos, sin embargo, desde que nacemos empieza a atrofiarse. Eso es lo normal de este órgano linfoide. Y llega a involucionar a pesar 10-15 gramos en la edad adulta y hasta 5 gramos ya a los 70 años. Esto es, insisto, es lo normal, ¿no? El tejido tímico suele ser reemplazado en su mayoría por tejido adiposo y fibroblastos y cuestiones de tejido conectivo. Y aquí tenemos una imagen de dónde está, ¿no? El timo está prácticamente al centro del tórax, en la parte anterior del mediastino, como lo había descrito previamente. El timoma, como tal, es el tumor más común del timo y del mediastino anterior. Tiene un amplio espectro de la diversidad histológica. Esto nos van a dar muchos datos a los clínicos para saber qué tratamiento vamos a dar, ¿no? Es un timoma con cuáles características, con invasión de la cápsula, si tiene o no metástasis, si tiene varias cosas, ¿no? Es una incidencia baja, realmente es un tumor de incidencia baja en la población general. Hablando de mediastino, pues no es tan bajo, pero realmente comparado con las otras neoplasias no lo vamos a estar encontrando. Tal vez veamos en un centro público, veamos 1 o 2 timomas al año, tal vez 3. Pacientes de 40-70 años y poco frecuente en niños, porque esto es una neoplasia de un órgano que no involucionó normal, entonces se va a expresar a la edad adulta. Y bueno, los tumores del timo, el más común, que es el que estoy hablando, es el timoma. Sin embargo, como veíamos, el timo es un órgano linfoide que tiene también características epiteloides, o sea, puede hacer un carcinoma, puede hacer un linfoma, puede hacer un carcinoide tímico, que es algo muy propio de este órgano, puede hacer lipomas, puede hacer quistes, puede hacer muchos tipos de tumores, ¿no? Algunos malignos y agresivos, otro, pues prácticamente benignos. Entonces es importante saber a lo que nos podemos enfrentar en estos tumores, ¿no? Suelen ser tumores sólidos cuando se llegan a resecar, muy bonitos como con su cápsula intacta, presenta algunos lóbulos y, bueno, algunas degeneraciones quísticas como cualquier órgano, sobre todo de órganos linfoides que suelen tener este tipo de características. Las manifestaciones clínicas muchas veces suele ser un tumor asintomático, igual que los que habíamos platicado, un hallazgo por algún otro padecimiento por el cual se hizo un estudio de imagen y se encontró algo anormal casi en la mitad de los casos. Sin embargo, también está asociado, pues, a los síntomas propios del mediastino, que son tos, dolor torácico, disnea, fiebre, y hay una manifestación clínica muy importante en un timoma, ¿no? Esto casi no lo vamos a ver en otras enfermedades, que es un síndrome paraneoplásico que se llama miastenia gravis, ¿no? Es un paciente que empieza a perder la fuerza de manera inexplicable y hasta que se empieza a hacer un protocolo de estudio se encuentra una masa mediastínica
y se ve que es un timoma. Está relacionado directamente a este síndrome paraneoplásico, que es uno de los síndromes paraneoplásicos más descritos en la oncología, pero aún así poco frecuente esta presentación. Obviamente tiene su clasificación propia, ha sido más estudiado por médicos japoneses. La clasificación es una clasificación quirúrgica generalmente, es de qué tanto se llega a resecar en las etapas 1, en las etapas 2, 2 y 3, qué tanto está invadiendo cápsula y tejidos circundantes, y las etapas 4, que ya son diseminaciones pleurales pericárdicas, y la 4B, pues es la metástasis a distancia, ¿no? Hematógena o linfoide. Varios factores pronósticos en estos pacientes, edad y sobre todo la pieza quirúrgica, ¿no? Si se llegó a resecar totalmente en el tratamiento, y de ahí vamos a poder hablar de qué otros tratamientos puede recibir y qué pronóstico va a tener este paciente, ¿no? Como tal, el tratamiento, pues la resección quirúrgica, como en muchos de los tumores, va a ser la primera, lo más importante, ¿no? Que el cirujano oncólogo llegue a tener una resección del R0, o sea, que no deje márgenes ni cercanos. Esto va a ser uno de los factores pronósticos más importantes. Sin embargo, a pesar de eso, hasta 40% de los timados completamente resecados suelen tener recurrencias que en su mayoría son locales, y la mediana de tiempo para la recidiva local suele ser de 4 años. Dependiendo de la etapa clínica, aquí una tabla dependiendo de la etapa clínica, qué porcentaje tenemos de resección, qué porcentaje tenemos de recurrencia y supervivencia del libre de enfermedad, perdón, supervivencia global a 5 años. Tenemos que, a pesar de tener una etapa 4, una supervivencia global de 71% es una supervivencia global realmente alta para una enfermedad en etapa 4. Significa que es un tumor que nos va a dar tiempo de tomar decisiones. No siempre va a ser factible, pero eso no es un tumor que nos va a consumir al paciente prácticamente de inmediato como otros. Y las modalidades de tratamiento que decíamos, ¿no? La cirugía, siempre que es posible, la cirugía se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y siempre que se pueda dejar con márgenes libres, pues se va a lograr, pero pues, obviamente estamos hablando de una región anatómica muy pequeña que está comprendida entre el corazón y los pulmones. Entonces, no siempre va a ser posible que nuestro cirujano, que sea el mejor cirujano oncólogo, el mejor cirujano de tórax, no siempre va a ser posible que pueda dejar a un paciente R0. Y entonces en las otras etapas, sobre todo en la 2 y 3, es donde podemos entrar como radioterapia, y también entra quimioterapia en algunas ocasiones, ¿no? En pacientes que se dejan a márgenes cercanos o márgenes positivos, ¿no? O sea, hace la máxima resección y entonces nosotros llegamos al tratamiento, ¿no? Y en etapas 4, como en otros tumores también, es un paciente que es irresecable, en el que se puede ofrecer tratamiento de quimioterapia con radioterapia en diferentes modalidades. Hay quimioterapia de inducción, quimioradioterapia, para después un second look, para ver si después de ese tratamiento ya se puede hacer una cirugía radical. Obviamente ya aterrizando la radioterapia en estos tumores, vamos a tener que, debido a la ubicación, tenemos riesgos altos de efectos secundarios, ¿no? Los peores, que se ven poco, realmente se ven poco, es derrame pericárdico, neumonitis por radiación, eso sí se ve, no es tan raro, pero no lo solemos ver en grados 3 o 4, ¿no? Es raro ver una neumonitis por radiación que necesite hospitalización. Sí hay, sí se ven, pero no es tan común. Fibrosis pulmonar, que lo que decíamos, bueno, en las pláticas anteriores, el seguimiento de los pacientes es algo importante, porque luego la fibrosis pulmonar no la acabamos viendo nosotros, ¿no? Pero es algo que debemos de tomar en cuenta. Estenosis esofágicas, y bueno, sobre todo en tumores que suelen ser no resecables. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a dosis más altas, ¿no? Entonces, pues tenemos en la historia de la radioterapia, pues estos tumores se han tratado siempre, los timomas y todos los tumores de mediastino,
Bueno, no siempre pues, pero en la mayoría de las veces se han tratado con técnicas desde técnicas antiguas 2D y cómo ha ido evolucionando el tratamiento. Y en estos días, pues dar un tratamiento conformal o dar un tratamiento con IMRT son tratamientos aceptables. Las dosis a veces no son tan altas dependiendo de los factores pronósticos, pero podemos llegar a tener la necesidad de imprimir más dosis y entonces estar a veces en un problema, ¿no? Por la técnica que utilizamos. Y estos son algunos artículos, solo confirmando la, las indicaciones de los tratamientos, ¿no? Encontrándose cirugías en etapas 1, sobre todo, suelen ser suficientes para llegar, digamos, a la curación y a la vigilancia. Sin embargo, en otros ya estadios, en otros estudios más amplios, aunque no sean tan nuevos, pero con un número de pacientes bastante significativo, pues hemos encontrado que la resección incompleta sin quimiorradioterapia lleva a pobres resultados, a recurrencias tempranas y pues a menor sobrevida global. En la etapa 3, la recurrencia a la pleura es algo que suele tratarse, que suele presentarse y no suele ser tratado con cirugía y pues sugiriendo que generalmente la quimiorradioterapia aumentar en la sobrevida global de estos pacientes, sobre todo en etapas 2 y 3, ¿no? Otros estudios, las indicaciones de radioterapia en etapa 2 y 3, márgenes positivos, márgenes cercanos, esto es importante, siendo un espacio tan pequeño, un margen cercano menor de 1 milímetro, prácticamente se vuelve un margen positivo, tumores adheridos a la pleura o grados histológicos altos, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de indicaciones que nos pueden mandar a dar un tratamiento de radioterapia a estos pacientes. Y ya en otros estudios, encontrándose que la mayoría de los pacientes que se pueden llevar a resecciones completas previas a quimiorradioterapia, lo que decíamos, a pacientes con, con enfermedades irresecables que se da quimioterapia de inducción, quimiorradioterapia y después se llega a una cirugía exitosa. Y bueno, vamos a ver aquí las dosis, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? A veces cuando tienen los factores pronósticos en contra, aunque sea una cirugía radical completa, vamos a hablar desde 45 Grays o hasta llegar hasta 70 Grays en pacientes con resecciones con residuales macroscópicos o con irresecabilidad, ¿no? Son dosis altas, entonces pues la técnica también nos va a impactar aquí. Otro de los tumores importantes que hablamos en mediastino y son de los de mayor presentación son los tumores mediastínicos de células germinales. Igual suelen ser de 10 a 15% de las neoplasias de mediastino en adulto. Son similares histológicamente a las neoplasias testiculares y la localización más frecuente de tumores extragonadales es en mediastino. Entonces pueden ser benignos o malignos. Benignos pues, solo estaríamos hablando de teratomas y la mayoría pues, van a ser malignos, ¿no? Se clasifican en función del tipo de células entre seminomas y no seminomas, igual que los gonadales, y eso nos va a dar un factor pronóstico y nos va a marcar el camino a tomar en el tratamiento, ¿no? Hay muchas variantes histológicas, desde lo que hablábamos de seminomas, no seminomas, los no seminomas están los teratomas, algunos teratomas se pueden hacer malignos y sobre todo los carcinomas embrionarios, los coriocarcinomas, tumores de senos endodérmicos, todos estos conlleva un mal pronóstico generalmente. Y el seminoma, que es un mejor pronóstico. Entonces tenemos una amplia gama de tumores dentro de los tumores de células germinales de mediastino y de ahí vamos a tomar decisiones terapéuticas. Cuadros clínicos, lo mismo que habíamos estado hablando, sin embargo ya platicando y haciendo remembranza a una plática que tuvimos este año en Tremac, urgencias oncológicas, ¿no? Urgencias oncológicas en mediastino, vamos a tener el síndrome vena cava superior,
Una de las histologías más frecuentes son tumores germinales, otros son linfomas, y en este va a entrar todo lo que platicábamos, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar de manera fortuita una masa mediastínica que nos da el tiempo de hacer un protocolo completo, pero muchas veces y la mayoría de las ocasiones, y supongo que muchos de ustedes los han visto en sus centros, es un paciente joven con edema facial, con disnea, no se puede sentar, se hace los estudios, tiene un tumor enorme, cirugía oncológica dice yo no puedo hacer nada, eh, oncología médica dice yo necesito la biopsia y pasa lo que les dije, ¿no? La biopsia que me dejaron no es suficiente, el patólogo dice yo necesito una biopsia completa, no le puedo hacer una inmunohistoquímica, el oncólogo médico dice yo sin inmunohistoquímica no puedo dar quimioterapia y entonces ya nos habla, ¿no? O sea, tenemos un paciente joven, rescatable, grave, cuando ya por alguna, digo, no por mala onda, pero ya lo batearon los otros especialistas de la rama oncológica, ¿no? Y esto yo creo que todos se han presentado y son pacientes que nos dejan siempre nos acordamos de esto, ¿no? O sea, porque son pacientes generalmente muy graves, que nosotros como médicos es como pues, como médico radiooncólogo, ya no le van a dar a nadie nada, lo voy a intentar, ¿no? O sea, tiene su indicación, pero sí llega a ese punto de decir, es un paciente que puede ser rescatable, lo voy a intentar porque nadie más lo va a hacer ahorita, ¿no? Igual, muchas veces encontramos estudios de extensión, tomografías de tórax, de abdomen, tumores de estas características que están ocupando toda esta zona, obviamente para cortes más arriba, la vena acaba ocluida, con tendencia a tener trombosis, son pacientes muy graves, ¿no? Y que a veces con algunos de los estudios de extensión como la fracción beta o la alfa-fetoproteína, a veces los compañeros de oncología médica sí pueden encontrar el, el dar una quimioterapia, ¿no? O sea, una idea diagnóstica, pero muchas veces esto sale negativo, casi siempre sale negativo, entonces no sabemos qué es. Obviamente, ya para el seguimiento, el diagnóstico histopatológico va a ser siempre importante, va a ser siempre necesario, pero pues en cuestiones de urgencias oncológicas hay que tener claro que podemos nosotros dar un tratamiento porque sería un tratamiento paliativo sin un reporte histopatológico definitivo. Es una urgencia. Nosotros tenemos esa facultad, pues, o sea, tenemos las indicaciones de algunas urgencias, dar el tratamiento sin tener el reporte histopatológico definitivo, tumores del sistema nervioso central, metástasis y este tipo de enfermedades compresivas, tenemos ese papel en la urgencia oncológica que a veces se nos olvida o se les olvida a los otros compañeros. Y bueno, como tal tratamiento, pues en general, la quimioterapia va a ser, ¿no? Pero en la sección de nosotros, la radioterapia, vamos a tener que tumores germinales, sobre todo seminomas, van a poder ser tratados con radioterapia. Las dosis para un seminoma no son tan altas, son dosis hasta en lo más alto de 36, a veces 40 Grays. Realmente son bastante tolerables y como vemos aquí, las tasas de controles pueden ser bastante altas. Recordemos que a través de la historia de la oncología, del radiooncólogo, a la parte de radioterapia, empezó tratando estas enfermedades. Después la parte de oncología médica y de hematología avanza y pues como es más accesible, es más fácil poner una quimio que citar 20 veces al paciente, pues empiezan a ganar ese espacio, ¿no? Que es en pro del paciente, ¿no? Pero bueno, no olvidar que esto previamente se trataba con radioterapia. Eh, Eso sobre todo en seminomas, ¿no? El rol de la radioterapia en no seminomas es mucho más complejo. Son tumores de pronóstico más reservado, es muy heterogéneo, las respuestas no son tan buenas. Igual en urgencias oncológicas sí está justificado, pero no vamos a tener esa tasa tan alta como esta, ¿no?
O sea, aquí te podemos tener tasas hasta del 100% con una dosis no tan, no tan grande, pero en no seminomas, pues sí, aquí ya tenemos un rol menos claro, ¿no? Y por último, hablar de linfomas. Los linfomas, pues es una enfermedad hematológica, su incidencia es aproximadamente de 2 a 4 casos por cada 100,000 personas. Eh, Hay un pico en el adulto joven y un pico después de los 50 años. 50% van a tener afección mediastínica, en mediastino anterior la mayoría, hay un poco más de predominio en mujeres, y en enfermedad de Hodgkin, pues, la esclerosis nodular es un subtipo más común. La mayoría está descrito en libros con síntomas B, pérdida de peso, sudoración, diaforesis nocturna. La realidad es que no es tan común como lo dicen los libros. Muchas veces el paciente solo se presenta con alguno de los síntomas y no suelen ser los síntomas B clásicos de los linfomas. Tos, disnea, dolor de pecho, casi siempre hay pérdida de peso, pérdida ponderal, anorexia no explicada. Y bueno, en este caso, al igual que en los tumores germinales, la revisión histopatológica y de inmunohistoquímica va a ser importante, va a ser básica, o sea, eso nos va a dar el diagnóstico, pero esto, recordemos que vamos a tener en un promedio en medicina pública 10 días hábiles para tener esto. Medicina privada, 4, ni siquiera es tan rápido en medicina privada. La inmunohistoquímica es algo que requiere tiempo. Y bueno, el hallazgo más común de la radiografía es el ensayamiento mediastínico que vamos a encontrar hasta en un 76% de los pacientes. Significa que pues prácticamente todos tenemos acceso a este tipo de estudios y podemos estarlo viendo, ¿no? Pero claro, pues tenemos que tener claro lo que es un ensayamiento mediastínico. Ya posteriormente, en el protocolo diagnóstico, la tomografía y en algunas ocasiones especiales la resonancia magnética nos darán más datos. Tumores que suelen ser heterogéneos en la descripción imagenológica, con zonas grandes de necrosis, que están ocluyendo que están en zonas ganglionares importantes, centrales. Eh, lo que decíamos, el diagnóstico con una biopsia completa, una aguja de corte, un ganglio entero como tal, para la biopsia y poder llegar a un diagnóstico. Y bueno, el tratamiento, al igual que en tumores germinales, va a ser básicamente un tratamiento con quimioterapia, los esquemas más comunes, RCHOP, ABVD, dependiendo si es enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin. Pero, pues, el tratamiento con radioterapia siempre ha estado presente. Igual, el tratamiento con radioterapia fue uno de los primeros tratamientos que se dio en linfomas. Después, con el boom de las quimioterapias y de ahora de las terapias dirigidas, pues hemos quedado digamos, en una parte final del tratamiento, pero al día de hoy no se puede quitar, no se ha podido quitar la indicación de radioterapia, ¿no? Y es muy variable. La radioterapia en linfomas ha cambiado mucho, desde enfermedades que se tratan, y actualmente, ¿no? Con dosis bajas, 20 grays, hasta 40, 45 grays. Y lo que más interesante, además, en esta parte, ¿no? El tratamiento de radioterapia en linfomas ha sufrido un cambio muy grande. Lo hemos visto, no tiene tanto que sufrió este cambio. Actualmente las guías nos dicen radioterapia a campo involucrado, ¿no? Si tienes un PET, si estás en un hospital de tercer nivel con todo, eso es algo muy bonito y muy fácil. Si tienes una fusión de imágenes, si tienes la mejor técnica de radioterapia, pues realmente es un tratamiento poco tóxico y rápido, pero no todos tenemos eso, ¿no? Entonces, en, en la descripción tenemos estas técnicas, ¿no? Que al parecer ya se han quedado en el olvido, según mis compañeros. Los mantos, los minimantos, los mantos modificados, la ya invertida o la radiación linfática total. Se ha quedado
en el olvido para quien tiene un PET, para quien tiene las mejores opciones. Pero sinceramente nosotros lo seguimos utilizando, ¿no? Porque no tenemos PET, porque tenemos una, una, una tomografía posterior a quimioterapia, no tenemos todas esas opciones y pues tampoco vas a dar un campo involucrado con la imagen no adecuada, ¿no? Entonces, esto es algo, a mí se me hace muy interesante de hablar porque se ha olvidado esto porque las guías del día de hoy ya no te lo manejan. Es más, hasta te pueden llamar obsoleto por usarlas, pero realmente no es así. En la medicina, sobre todo en la medicina pública, no es tan sencillo tener y aventarse a dar un campo involucrado cuando no tienes un PET. De hecho, no debería de hacerlo nada. Y por último, ya un tumor menos común, que es un neuroblastoma, es un tumor de origen embrionario de la cresta neural, suele ser pacientes, bueno, la incidencia es muy baja, no tenemos tanta epidemiología, en Estados Unidos un caso por cada 10.000 niños, en México en alguna epidemiología, algún artículo reportaba 3.8 casos, pero de todos los neuroblastomas, no solo los neuroblastomas de mediastino, vamos a tener que la mayoría son en localización retroperitoneal y glándula suprarrenal y solo el 15% se encuentra en el tórax. Va a ser una de las localizaciones, su estadificación igual, las regiones que está involucrando y afectando y el estatus de metástasis van a ser importantes. Y prácticamente pues, las dosis que se llegan a dar en estos pacientes suelen ser dosis bajas en pacientes jóvenes, menos de 15 años, y dependiendo de los artículos que tenemos, pues van desde 21 hasta 30 Grays. Es un tumor menos frecuente, pero pues también hay que comentar. Bueno, conclusiones de la charla. Los tumores de mediastino se encuentran en su mayoría como hallazgo, pero en su mayoría son benignos. Los malignos, pues ya hablamos del cuadro clínico. Son pacientes jóvenes los que nos van a presentar esto. Representan en ocasiones urgencias oncológicas, que es donde más vamos a estar nosotros como radioterapia, una amplia gama de posibilidades diagnósticas. Tratamiento va a depender de la histología, el tratamiento a largo plazo y tener bien claro, ¿no? Que la radioterapia en los tumores de mediastino sigue estando presente en varios de los esquemas, de los escenarios, ¿no? Hay urgencias, hay paliaciones, hay adyuvancias, hay pues todo esto, ¿no? Y un punto importante, ¿no? El equipo multidisciplinario, lo que decíamos hace ratito, eso va a ser fundamental para poder tener un éxito en estos pacientes, ¿no? El equipo multidisciplinario no solo son los médicos, pero sí a veces empieza ahí, ¿no? El médico cirujano oncólogo, con el oncólogo médico, con el radiooncólogo, con el doctor, con el médico de imagenología y de radiología intervencionista, que ellos nos ayudan muchísimo en estos tumores. Y después de ahí, cada quien en su trinchera, ¿no? En radioterapia, hablar con física, hablar con técnicos y tener un plan. Esta es una imagen, es más o menos la mitad del departamento de radioterapia de Jalapa, y aquí atrás está el cobalto. Este año, el 29 de abril, fue la última sesión en cobalto eh, de, de un paciente que se trató con cobalto, ¿no? Y esto es algo que me gusta mencionarlo, ¿no? O sea, por cuestiones administrativas y porque obviamente iba a llegar un momento que se tenía que ir el cobalto, pues llegó su momento, pero hace menos de un año estábamos tratando pacientes así. Y de hecho hace un año tratamos un paciente con un síndrome de vena cava superior que no lo pudimos colocar en el acelerador y lo tratamos aquí.